tardes. Es un placer iniciar por aquí estas horas de clase a través de las pantallas del IEXI. Bienvenidos una vez más a esta su universidad, su casa de estudios. Hoy vamos a realizar las actividades de prácticas penales. Hoy vamos a trabajar con la primera clase de prácticas penales, no sin antes dejar un poco claro de las unidades que se van a dar en la clase como tal, en toda la materia que vamos a desarrollar. Em, las prácticas penales, estamos hablando de que se dividen en cuatro fases y o cuatro unidades como tal. Son cinco, pero vamos a trabajarla dentro del plan de evaluación que está montado en la plataforma en cuatro. La fase preparatoria en el proceso penal acusatorio sería la unidad uno. Esta se va a evaluar a través de un ensayo, el cual consta o bueno, lleva el 25% de la evaluación y debe montarse en la plataforma el 17 de septiembre del 2022. En la segunda unidad, que son las medidas alternativas a la prosecución del proceso, esta la vamos a trabajar a través de un mapa conceptual. También tiene un valor del 25% de la materia y debe ser montada en la plataforma el 6 de octubre del 2022. Así también, la fase intermedia en el proceso penal es a través de una exposición, también un 25%, y el 27 de octubre del 2022 es la fecha en la cual deberá montarse en Eh, el plan. Profesora, una pregunta. Ajá, dígame. La que usted dice que es una exposición, esa se carga en YouTube. Sí, esa o la pueden cargar en YouTube o cargan un video en la plataforma, un video grabado normal, ¿Cuánto pero más o menos tiene que durar el video? 2 minutos y medio. En 2 minutos y medio terminan la exposición. Es a través de un video, yo le pondré las pautas necesarias para que se pueda cargar en la plataforma en el momento adecuado, cuando tenga que montarse. Luego hablaríamos de la fase de ejecución en el proceso penal acusatorio y los recursos van juntos, van como debate y defensa, ese 25% también, y lo vamos a trabajar el 16 de noviembre del 2022. Asimismo, tenemos una nivelación del 21 al 23 de noviembre, va a ser un análisis de contenidos para los estudiantes que, bueno, de una u otra manera tengan o estén en la necesidad de poder nivelarse como tal dentro de el área de las materias. Entrando un poco en la materia de prácticas penales, vamos a hablar un poquito de los principios y garantías procesales. Dentro de eso, los principios y garantías procesales tenemos el juicio previo, el debido proceso, ejercicios de la jurisdicción, participación ciudadana, anatomía e independencia, autonomía e independencia de los jueces, la autoridad del juez o jueza, la obligación de decidir, el juez natural o la jueza natural. También tenemos, dentro de todos los principios, la presunción de inocencia, uno de los principios fundamentales en el área penal. Todos son importantes, pero el área de el principio como tal de la presunción de inocencia es porque, bueno, todos se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario. La afirmación de la libertad, el respeto a la dignidad humana, la titularidad de la acción penal, la defensa e igualdad entre las partes, la finalidad del proceso, la oralidad y la publicidad. Bienvenida, Bélgica, León. Este, de aquí también vamos a hablar sobre la inmediación, la concentración, la contradicción, el control de la constitucionalidad, la única
persecución, la cosa juzgada, la apreciación de las pruebas y la protección de las víctimas. Estos son en parte los principios y garantías procesales que se ven dentro del Código Orgánico Procesal Penal. Son temas y materias que ustedes han ido manejando durante la carrera. Eh, Quisiera anunciar que estamos organizando para ver si se puede coordinar una clase práctica dentro de los tribunales. Fase preparatoria en el proceso penal acusatorio. En esta fase preparatoria que tendrá el objeto, es la que tiene el objeto de preparar el juicio oral y público mediante la investigación, la verdad y la recolección de todos los elementos de convicción que permitan fundar la acusación del fiscal y la defensa del imputado. Esta fase preparatoria dentro del proceso penal acusatorio es la primera fase que da inicio a el aparato judicial y es donde se inicia como tal cuando una persona comete un hecho delictivo. Esta fase inicia mediante denuncia, mediante oficio o mediante querella. Continúa con la investigación y culmina con una acusación. Esa acusación puede contener, vamos a ver, esa acusación es el acto conclusivo, que puede ser acusación, archivo fiscal o sobreseimiento. El Ministerio Público, ante la noticia criminis o una vez interpuesta una denuncia o recibida esa querella o cuando se entera y le llega a su despacho fiscal por oficio la denuncia o el organismo policial le informa sobre el hecho cometido en el momento o la aprehensión, la comisión de un delito de esa acción pública ordenará rápidamente la investigación y así dará comienzo a una investigación de oficio, lo que conducirá lógicamente a los actos conclusivos. Entonces, el Ministerio Público investiga y produce un acto conclusivo y ese acto conclusivo puede ser la acusación, el archivo fiscal o el sobreseimiento. Dentro de esta fase preparatoria, a los jueces o juezas de esta fase le corresponde controlar el cumplimiento de los principios y garantías establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entiéndase por el artículo 49 del debido proceso, el artículo 26, por los tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República y en este código y practicar pruebas anticipadas, resolver excepciones, peticiones de las partes y otorgar autorizaciones. Así bueno, podemos hablar también de lo que es la flagrancia. En el capítulo 2 del Código Orgánico Procesal Penal estaríamos hablando de la aprehensión por flagrancia. La definición de ese artículo, del artículo tan importante como es el artículo 234. Para los efectos de este capítulo, se tendrá como delito flagrante el que comete, el que esté cometiendo o el que acaba de cometerse. O sea, una persona flagrante significa o lleva el término de flama, de que está allí, de que se produce en el instante, en el momento adecuado. Entonces, podríamos hablar de que el que esté cometiendo el delito en el momento, el que esté ahí, lo agarraron corriendo porque la muchacha va detrás corriendo porque le hurtó un celular. Entonces, en ese momento, cuando lo agarra el funcionario policial, es donde establece el artículo el que se esté cometiendo, ahí está. O el que acaba de cometerse, si salió corriendo, acaba de cometerse el delito. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso o sospechosa se vea perseguido o perseguida por la autoridad policial. Es aquel que comete el delito y sale corriendo y el policía lo va persiguiendo y es donde es perseguido o perseguida por la autoridad policial. Cometió el delito, la policía estaba en la esquina,
lo vio y lo fue a agarrar. ¿Por la víctima o por el clamor público? Es bien, o sea, es sabido aquí, se sabe, que las personas pueden, el clamor público lo puede perseguir y lo presentan ante las autoridades correspondientes, en el que él se sorprenda a poco de haberse cometido el hecho. Esto deja una laguna un poco jurídica con referente a eso porque dice el que se sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, imaginando nosotros cuánto tiempo es a poco. Se deja en paréntesis 10 horas, 12 horas. Para mí poco puede ser 2 horas máximo, pero entonces a poco de haberse cometido el hecho. En el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió. Cuando hablamos de en el mismo lugar, si fue en la calle 3. Bueno, ahí en dentro de la misma calle, pero cerca, en la esquina, en el centro, diagonal. Entonces, es para investigar o, bueno, revisar la jurisprudencia que ha dicho al respecto con referente a cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él o ella es el autor o la autora de ese delito. Entonces, a la persona que se sorprenda con los instrumentos del crimen, del delito como tal, pues se le compone el artículo del 234 de la flagrancia. En estos casos, cualquier autoridad deberá y cualquier particular podrá aprender al sospechoso o sospechosa, siempre que el delito amerite pena privativa de libertad, entregándolo o entregándola a la autoridad más cercana, quien lo pondrá a disposición del Ministerio Público. De una vez que el funcionario policial agarra al imputado como tal, al que cometió el delito, está en la obligación de llamar al Ministerio Público para ponerlo a disposición. De ahí el Ministerio Público tiene el laxo correspondiente para presentarlo ante el tribunal, en este caso el Tribunal de Control, porque los tribunales se dividen en tribunales de control, tribunales de juicio y tribunales de ejecución. Entonces, una vez que se lleva y se pone a disposición, se pone a derecho en el tribunal de control, pasa por las siguientes circunstancias de llevar el acta de flagrancia, de presentarse para que se le den sus debidos procesos, se le revisen sus garantías procesales, se hace un acta de flagrancia donde tiene el Ministerio Público acusa, el defensor lo defiende como tal, puede decidir entre un defensor público, en un defensor privado y también puede o está en su derecho de hablar o no hablar. Si decide hablar, no va a interferir en el proceso y si decide no hablar, tampoco va a interferir como tal en el proceso penal, porque para eso se comienza un una serie de actos procesales para decidir si el ciudadano imputado en este caso decide cerrar el caso allí, va a juicio o de acuerdo a lo que arroje la investigación como acción pública, el Ministerio Público eh, luego concede ese laxo procesal como tal. Entonces, dentro del lapso que no excederá de las 12 horas a partir del momento de la aprehensión, sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución de la República en relación con la inmunidad de los diputados pues tienen inmunidad
los de la Asamblea Nacional y los consejos legislativos de los estados. En todo caso, el estado protegerá al particular que colabore con la aprehensión del imputado o la imputada. Es lo que hacíamos referencia al clamor público, que son los particulares. Hemos visto casos en redes sociales que agarran a unas personas y dicen, bueno, lo van a linchar y cosas así. Con referente a eso, el clamor público, ellos mismos pueden ir a presentarlo al Ministerio Público para que el Ministerio Público, como investigación o investigador del Estado venezolano, pues lo presente ante el tribunal. Ajá. Como ya les había comentado, los tribunales se dividen en tribunales jueces de control, que son los tribunales de control, tribunales de juicio, ellos tienen un tribunal, un juez de juicio, los tribunales de ejecución, una corte de apelaciones y el Tribunal Supremo de Justicia lleva la sala constitucional y la sala de casación penal. Eso es lo que nos atañe a nosotros en el ámbito penal. ¿Qué funciones o cómo se constituye ese juez de control? Cuando el Ministerio Público presenta al imputado dentro del laxo correspondiente, lo lleva ante un juez de control. Para que se constituya el tribunal, estaríamos hablando de que tiene que estar establecido entre el secretario, el alguacil y el juez. Esa es la triada para que se constituya un tribunal como tal. Los tres tienen que estar en el momento allí para poderlo realizar como tal. ¿Qué hace o qué función exactamente cumple el juez de control? El juez de control, una vez que llega, él controla la investigación de la fiscalía, determina si presuntamente se ha cometido el delito y si se deben aplicar medidas sustitutivas o no. También, en ese es el momento que llega, que inicia. Luego viene el juez de control, tiene las fases de la audiencia de imputación, la audiencia de flagrancia, la audiencia preliminar y todas las audiencias que ameriten dentro de esas garantías procesales. Aún luego hacer traslados médicos, ellos se encargan de velar y hacer cumplir la ley, pero pues también de velar y hacer cumplir las garantías del imputado. Si el imputado decide a ir a juicio, pues ahí se consigue con un juez de juicio que también tiene un secretario, que también tiene un alguacil. Ese juez de juicio celebra el juicio, escucha a las partes, admite o no las pruebas, condena o absuelve. Ese juez de juicio de inmediato, o sea, también tiene la connotación de que va a escuchar detenidamente en el tiempo menor posible a las partes y a las partes que fueron presentes, a los funcionarios actuantes, a los testigos, a todas esas circunstancias que de una u otra manera dan para que se pueda resolver el juicio y de una manera así cumplir con una sentencia, bien sea condenatoria o absolutoria. Luego el juez de ejecución, cuando pasa al juez de ejecución, él supervisa él supervisa la ejecución de la pena y las condiciones de reclusión. Cuando hablamos de condiciones de reclusión, el juez de ejecución debe asistir a unas visitas penitenciarias o a unas visitas a los centros carcelarios donde estén los detenidos o ya los acusados como tal, ya en este momento, pues para aclarar, la palabra imputado, el término imputado se puede usar en cualquier fase del proceso. Y en juicio, pues como ya se presentó una acusación, se puede usar acusado o imputado al mismo tiempo. Entonces, este juez de ejecución visita los centros carcelarios para
verificar y estar consono con la garantía procesal, que se cumplan los derechos y garantías. Revisa las redenciones, revisa el destacamento de trabajo, revisa todas las condiciones para que ese imputado que está cumpliendo la pena o ese acusado que está en cumplimiento de pena lo pueda realizar de manera adecuada. La Corte de Apelaciones conoce de las apelaciones de una sentencia del juez de control de juicio, inclusive juez de ejecución, porque los jueces de ejecución en sus autos también pueden llegar a la Corte de Apelaciones También dice que puede ser autorizado por el órgano jurisdiccional, como autorizado. porque dice que a veces la primera fase le corresponde a los jueces controlar el cumplimiento y las Ajá, garantías procesales, así como usted lo dice, ok. y de resolver excepciones, peticiones de la parte y otorgar autorizaciones. Ajá. También dice que es el órgano encargado de la investigación, siempre y cuando requiera una práctica de pruebas anticipadas, que estas serían autorizadas por el órgano jurisdiccional. Claro, el órgano jurisdiccional es lo que les venía comentando, que es el juez, que es el órgano que hace que se dé el proceso como tal. Esto es como un partido de fútbol. Vamos a verlo, sí, como un partido de fútbol. Está el equipo que lleva, vamos a ponerlo, el equipo rojo y el equipo azul. Entonces, ¿cómo lo veríamos? El equipo rojo podría ser el Ministerio Público y el equipo azul como tal, la defensa. El imputado tiene derecho inclusive a nombrar tres defensores, ¿sí? Él puede tener, si no tiene recursos económicos, puede nombrar un defensor público, pero si tiene los recursos económicos, estaríamos hablando de los demás, puede nombrar tres defensores privados. Y el árbitro o el director del proceso como tal, o sea, el árbitro de ese partido de fútbol vendría siendo el juez, los tribunales como tal. Entonces, eh, ellos solicitan tanto de un equipo como del otro, tanto el Ministerio Público, que sería el equipo rojo, como el defensor privado o público del imputado, solicitan peticiones y el árbitro, que es el juez, le da el sí o el no, pues autoriza o no autoriza las circunstancias como tal para dar. Eh, ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Por ahorita no. Ok. Ajá. También vamos a hablar del rol del defensor público. En Venezuela se ha establecido una gran cantidad de garantías procesales, unas con rango constitucional, otras con rango legal, pero luego se extraen de ellas las consecuencias prácticas. La tarea del abogado litigante, en este caso del defensor penal, radica precisamente en llevar estas consecuencias garantistas a cada caso concreto, verificar si se están cumpliendo todas y cada una de las garantías procesales penales, o sea, las garantías penales y procesales. Em, el defensor, bien sea público o privado, tiene como margen de valor, o sea, como ética profesional, garantizar que se cumpla y solicitar hacer una buena defensa dentro del proceso y acompañar a su cliente para que se pueda dar a feliz término, bien sea culpable o no, pero tuvo una buena defensa dentro de ese proceso como tal. ¿Alguna pregunta? Pues también es bueno destacar que los defensores públicos ayudan más que todo en los casos que son
personas que no tienen cómo y son de bajos recursos. Sí, para tocar el tema de la defensa pública, bueno, yo sé de fuente muy cercana porque pues trabajo con ellos a nivel, yo trabajo en los tribunales y ellos son defensores públicos, hacen una gran, espectacular labor en sus trabajos, tienen muchísimos casos, pero los manejan con una ética profesional maravillosa y es una herramienta que el Estado venezolano le da al al imputado, o sea, es una de esas garantías que se le da al imputado para que se pueda desarrollar un caso específico. Ellos se abocan al caso, lo resuelven, lo ayudan, lo acompañan, le llevan sus garantías, eh, lo revisan muy bien y no por el hecho de que sean defensores públicos. Hay muchas personas que hablan de que porque son defensores públicos no trabajan bien, al contrario, ellos trabajan muy, pero muy bien. Más bien trabajarían mejor que un defensor privado, dependiendo, porque si son defensores públicos que comenzaron, o sea, desde un principio comenzaron como defensor público, ellos o sea, ¿sabes? Se van distinguiendo porque comienzan por defensor auxiliar, abogado uno, abogado 2, abogado 3. Entonces, tanta la experiencia que pueden llegar a ser abogados privados. Y más que todo, la Exactamente. defensa pública terminaría siendo como una escuela para los Sí, funcionarios. bien sea cualquier organismo del Estado, para nosotros los abogados, la defensa pública, el Ministerio Público, los tribunales, son completamente una escuela a nivel jurídico para poder desarrollar ese ámbito. Y obviamente, pues el defensor público se llena de una gran experiencia y se apoyan incluso a través del principio de la unidad de la defensa para desarrollar una defensa espectacular y ellos no le fallan, nunca faltan dentro del caso como tal. Si es un juicio, siempre están presentes. Si es en el proceso de flagrancia, ellos siempre están presentes. Bueno, por aquí pues ya hemos avanzado un poco con referente a la clase uno de prácticas penales. Hablamos de la fase preparatoria en el proceso penal acusatorio, hablamos un poquito de los principios y garantías procesales, hablamos, son muchísimos, hay que leerlos un poco. Hablamos de cómo inicia, de la flagrancia, de las funciones de los jueces y del rol del defensor público o privado. Para el día 17 de septiembre es el ensayo. Cualquier duda, estaremos en la plataforma y vamos a trabajar con ustedes la materia de prácticas penales. Espero en el próximo encuentro volvernos a encontrar y que estén muy bien. Feliz tarde. La pregunta que le había hecho por WhatsApp de que no, ya puedo cargar la tarea porque no me sale todavía para Ajá, cargarla. sí, en el transcurso del día de hoy o mañana, monto en la plataforma todas las actividades para que ustedes puedan cargarlas una a una. Sí, porque lo que pasa es que ya tengo lista la tarea y más o menos para esa fecha no voy a poder, no voy a tener Ah, no se internet y no voy a tener preocupe. cómo subirla. Hoy en la tarde, al finalizar como en la noche, como a las 9 de la noche, ya van a tener eso en la plataforma para que la puedan enviar. Ah, pues, está bien. Está bien, muchísimas gracias y feliz tarde.